Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña María Teresa Blandón. Ella es activista, defensora nicaragüense de los derechos humanos. También es socióloga, directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, una fuerte y muy potente voz en contra del gobierno de Daniel Ortega y las persecuciones y abusos a los derechos humanos que sufren muchísimas personas en Nicaragua. María Teresa Blandón, muchísimas gracias por su presencia en France 24 en español. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar sobre la situación de Nicaragua. Absolutamente necesario hablar de este tema, María Teresa. ONGs, medios de comunicación cerrados, activistas, defensores de derechos humanos encarcelados, perseguidos, incluso condenados al exilio. También hablamos de ataques a la Iglesia Católica, entre muchas otras violencias y abusos a los derechos humanos. ¿Cómo definiría el momento político y social que vive Nicaragua y el origen y el objetivo de todas estas represiones y violencias? Bueno, en principio yo diría que es una situación terriblemente dolorosa para la sociedad nicaragüense, pero también es una situación insostenible en el tiempo, porque ningún país puede sostenerse sobre la base de la violencia, de la intolerancia, de la represión, de la persecución a quienes piensan diferente y a quienes demandan un cambio de rumbo en el país. En abril del próximo año estaríamos cumpliendo 5 años de crisis ininterrumpida que, como ya sabemos, inició con una brutal masacre perpetrada por los cuerpos policiales y parapoliciales en contra de las protestas cívicas que llevaron a cabo, por un lado, personas de la tercera edad en protesta por reformas al sistema de pensiones y, por el otro lado, estudiantes universitarios reclamando la atención del régimen a la crisis socioambiental que vive nuestro país. A partir de allí, pues se han conculcado absolutamente todos los derechos civiles y políticos a la ciudadanía nicaragüense. Ahora, María Teresa, ¿cómo sufren las mujeres y el movimiento feminista en particular esta persecución? ¿Hay una violencia diferencial hacia ustedes? Tendría que decir que las mujeres hemos sufrido desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo regresó al gobierno en el año 2007, porque han llevado a cabo una agenda conservadora y se han negado sistemáticamente a reconocer derecho a las mujeres, sobre todo aquellos que tienen que ver con la autonomía sobre sus cuerpos y el derecho a vivir libres de violencia. Durante estos últimos 16 años se han desmontado los pocos avances que habíamos alcanzado en materia de prevención de la violencia y en materia de salud sexual y reproductiva, para citar dos ejemplos importantes. Pero también durante todo este tiempo ha incrementado la pobreza en general y la pobreza de las mujeres en particular. De tal manera que la inmensa mayoría de la fuerza de trabajo femenina está en el desempleo o en el empleo precario, ganando muy bajos salarios. Las mujeres indígenas en condiciones de extrema pobreza, las mujeres rurales sin acceso a la tierra, las trabajadoras de la maquila sufriendo una sistemática violación a sus derechos laborales. Esto lo venimos denunciando frente a una falsa retórica de equidad de género que ha manejado el régimen Ortega Murillo. Y más recientemente, pues la hostilidad del régimen en contra de las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas se ha expresado en el cierre de más de 200 organizaciones y, en la mayoría de los casos, la confiscación de sus bienes. Estamos hablando de ONGs además, ¿no? Ahora, María Teresa, tanto usted como muchísimas compañeras activistas denunciaron la persecución y también
algo muy terrible, que es el exilio, ¿no? El destierro, algo que se denomina represión migratoria, ¿no? Usted misma sufre esa situación y el destierro, como decíamos, es una de las formas de violencia más crueles que pueden existir. Cuéntenos cómo cambió su vida, sus vínculos, su activismo, todo hasta donde pueda y desee, por supuesto. Bueno, quiero decir que yo soy una de los tantos nicaragüenses que hemos sido víctimas de ese tipo de represión. Algunas personas han sido impedidas de salir de Nicaragua, a otras se le ha retenido el pasaporte para que no puedan salir, a otras se le ha negado la renovación de su pasaporte y a otras, como es mi caso, nos impidieron regresar al país. En esa condición estamos al menos 16 mujeres defensoras de derechos humanos. Y ciertamente es una situación difícil porque te obliga a hacer cambios drásticos en tu vida, pero también a suspender vínculos familiares, vínculos afectivos, vínculos orgánicos también con tus colectivos de trabajo. Y porque también eso te obliga a invertir muchas energías para tratar de reacomodar tu vida, digamos, en situaciones generalmente desventajosas, ¿no? Entonces, el tema es que entendemos claramente que esto es una forma o una estrategia para tratar de silenciarnos, para impedir que la sociedad nicaragüense se continúe organizando y continúe denunciando la violación de derechos humanos y exigiendo un cambio de régimen en nuestro país. Ahora, se da una suerte de interacción muy interesante, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, la Iglesia Católica es un blanco importantísimo, ¿no? De permanentes ataques, de persecución por parte del gobierno. Y si bien las feministas han tenido históricamente diferencias ideológicas muy marcadas con esta institución, ahora, sin embargo, se encuentran del mismo lado, sufriendo la misma opresión, ¿verdad? Estamos del mismo lado y lo tuvimos claro desde abril del 2018, cuando la Iglesia Católica, o al menos la mayoría de los jerarcas de la Iglesia Católica, pues se puso del lado del pueblo nicaragüense, denunció las barbaridades cometidas por el régimen, la sangrienta represión que dejó más de 350 personas asesinadas, en aquel momento más de 800 presos y presas políticas, ahora más de 220, y bueno, y miles de nicaragüenses en el exilio. Efectivamente, las feministas nos hemos pronunciado enfáticamente en solidaridad con la jerarquía católica, a partir de que el régimen enfocó digamos, su fuerza represora en contra de sacerdotes que ahora mismo o están presos o están en el exilio. Las feministas sabemos diferenciar claramente cuáles son nuestros aliados, del lado de quienes estamos, y estamos del lado de la justicia y estamos del lado de la defensa de los derechos humanos. Y en eso estamos juntos distintos sectores de la sociedad, incluyendo a la Iglesia Católica. De tal manera que sabemos que es absolutamente arbitrario e injusto el encarcelamiento y la represión ejercida contra estos sacerdotes, y junto a otros sectores de la sociedad estamos exigiendo la liberación de los que están presos y el retorno de los que se han visto obligados al exilio. Pero también estamos denunciando la persecución que el régimen tiene en contra de todos los católicos, al punto de prohibirles la realización digamos, de sus celebraciones tradicionales. Esto es contrario a lo que dice la Constitución. Nosotras, las feministas, defendemos el Estado laico, uno de cuyos principios evidentemente es el respeto a la libertad de conciencia.
María Teresa, bueno, en Nicaragua no lograron callarla, tampoco lograron hacerlo desde el exilio, como bien estamos viendo en esta entrevista. Es clave, ¿verdad?, que la comunidad internacional no deje solo a los nicaragüenses. ¿Qué mensaje tiene para darle al mundo? Bueno, es clave que continúen acompañando al pueblo nicaragüense en su justa demanda por terminar con esta situación terrible para todo el pueblo. Es necesario que la comunidad internacional se haga eco de nuestros reclamos, de nuestras demandas. Es urgente lograr la liberación de los más de 230 presos y presas políticas que están en condiciones, digamos, de tortura y de tratos crueles e inhumanos. Nicaragua es un país valiente, es un país con una historia extraordinaria en la lucha contra la dictadura. Nicaragua, igual que todos los pueblos de América Latina y del Caribe, merece vivir en paz. Ojalá que así sea. María Teresa Blandón, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista en France 24. Ha sido un placer dialogar con usted realmente. Gracias a usted. Buenas tardes. Una vez más, gracias a usted y como siempre a nuestra audiencia la invitamos a que sigan informándose del resto de nuestra programación y también por supuesto en france24.com. Sigan junto a nosotros.